Hola chiquillos, ¿cómo están? Hello, hello. Díganme cómo se oye porque estoy sin los audífonos. Ustedes saben que había uno que me estaba fallando y los mandé a reparar. Entonces estoy solamente con el micrófono del audífono del teléfono así limpio, sin nada más. Ya Artec dice que se escucha bien, qué bueno. Activo, profe, como siempre, ¿cómo está Yandrix? Como que ya me había asustado y pensé que le había pasado algo por no haber subido el video el día de ayer. Sí, está bien. Ahí estamos contestando, tú sabes, Noé. Está Sauri desde Estados Unidos conectado allí. Bueno, es un día totalmente distinto al que estamos acostumbrados a tener estos directos que son los días sábados. Esta semana tuvo que ser día viernes. No es un buen horario, lo admito, porque algunos están en sus estudios o trabajos. Otros tienen un tiempo para estar viendo este directo, si no estarán en la repetición, pero sea que estén en vivo o viendo luego este video, yo les doy las gracias por estar acá. Ha sido una semana bien especial. Había una meta que me había propuesto al menos llegar antes de que se terminase el año y era respecto a la cantidad de visualizaciones que ha obtenido el canal. Ya superó los 14 millones. ¡Wow! 14 millones de reproducciones. Sumando todos los videos que se han subido, es un número que pensé que no iba a llegar. Bueno, me sorprendí cuando llegué a los 10 millones, que fue hace unos meses atrás, y ahora los 14, imagínate nada más. Uno está ahí explotando la cabeza, como cuando salí del cine. Si no han ido al cine, vayan. Es una película muy buena la de Spider-Man. Sebastián Mendoza, ¿cómo estáis? Así que da igual. Cuando vi esa cifra y vi la película fue genial. Dice en medio de la comida, un abrazo también para ti, Juan José Domínguez. ¿Cómo estáis, Dani Batista? Esperando acá el jailbreak de iOS 15 en su iPhone 12 Pro. Felipe Molina, profe, saludos de Santiago, Chile. Viste que salió 5G de Entel para el iPhone, habrá que actualizar perdiendo el jailbreak. Vamos a ver, algo vi un anuncio simplemente, pero no he ido todavía. Hay que ver el tema del valor de los planes, cuánto cuesta y si es que realmente vale la pena. Porque si no, si es muy caro, en realidad el 4G todavía no me molesta vivir con él. A esperar que salga la película en la televisión, ahí en TNT, Amaro. Bueno, hay que estar aguantándose los spoilers. Poco a poco van a ir saliendo cada vez más. Pero bueno, aquí le vamos a dar. Coffee Lake, hola profe, buenas tardes. ¿Recomiendas mandar el iPhone a cambiar la pantalla? Actualmente mi pantalla, al tener fijo mucho rato la aplicación de video, se queda quemado en la pantalla. ¿Cómo que pegado en la pantalla? Como que no se mueve más. No te entendí bien, Coffee Lake. Bueno, Coffee, lo que habría que estar haciendo, en la descripción de este video hay un tutorial para formatear el teléfono sin subir de versión de iOS. Entonces, formatearlo, dejarlo con los valores de fábrica y ver si después de eso se arregla. Si no se arregla, ya habría que probar, Coffee Lake, una restauración en iTunes. Y puedes restaurar. Eso sí va a subir de versión de iOS, pero te puedes ir a 15.1 que todavía se está firmando. Ya vamos a hablar de aquello en el minuto 30. 15.1 no es una mala versión para estar yéndose allá. Entonces puedes probar. Tienes dos cosas ya. Lo formateo sin subir de versión de iOS. No funcionó. Lo formateo subiendo de versión de iOS a 15.1 y puede que se arregle. Y si no, ya lo tendrías que mandar a arreglar. De esa forma vas a estar descartando si el problema que tienes es de software o es de hardware. ¿De acuerdo? Así que veamos quién más está por acá. Alfredo también Muñoz aquí pasando la lista. Recuerden realizar todo el protocolo, el hashtag si te leo like, así es. Ah, caray, en viernes sí, Alejandro Barrera. El motivo por el cual ese viernes, creo que no sé si hay otras oportunidades que lo he hecho, Alejandro, el día viernes, es que mañana voy a estar fuera de la ciudad. Vamos a estar en lo que es la construcción de un templo en la iglesia a la cual pertenezco y voy a estar todo el día afuera. Voy a llegar a casa probablemente cansado, no creo que como para hacer un directo, así que hago el directo ahora y para mañana el video que estaba programado por hoy hago un enroque simplemente, así que es por eso. Los directos seguirían siendo los sábados, pero hoy día es este sábado. No sé si el próximo sábado voy a tener directo. Ya voy a estar a días de irme de vacaciones con mi familia. Probablemente el directo también va a ser un día viernes, el de la próxima semana. Vamos a ver qué resulta con todo esto, pero aquí estamos. De acuerdo, me dice Omar Alias. Buenas tardes, profe. Buenas tardes también para ti. Hoy pasó algo urgente. Sí, acabo de explicar. Mañana vamos a estar fuera construyendo
lo que es el techo de un templo cristiano. Dice, no, es por aquello. Un abrazo desde el otro lado de la cordillera también para ti, Omar. Hey, José Antonio, ¿cómo estáis? Hoy día también se graba el podcast con suscriptores. Terminando este directo, se graba el podcast de suscriptores. Y si alguno de ustedes quiere estar en ese directo, dígamelo ahora, ¿no? O sea, en ese podcast, si tiene tiempo terminando este video, hacemos una locura y metemos a alguien más a esa llamada. Así que vamos a ver, profe, estoy en 15.1. Me quedo ahí en el iPhone 12 Pro. Sebastián Mendoza, si ya estás ahí, quédate. Me dice Keiro Win de la Cruz. Hola, profe, ¿ya hay jailbreak en 15.1? No, pero se viene. Calma nada más. ¿Cuándo va a salir un nuevo Checkra1n? Yo creo que la próxima semana puedo subir un video hablando de las novedades de Checkra1n. Hay algunas, y así que he juntado varias en realidad. No quiero que salga algo pequeño, sino que ir juntando varias cosas que han ido ocurriendo para luego hacer un video más completo de noticias. Sí, ahí estamos explicando el porqué. ¿Cómo está Carmen Gallardo conectándose desde un viernes? Bendiciones también para tu familia. Mafia iOS me hizo la profe. Tenía jailbreak en 14.7.1, 7 Plus. No guardé los SSH, bootloop y reinicié. Bueno, no es tan malo, ¿de acuerdo? No es tan malo. Ya se viene un jailbreak para ti, tranquilo. Saludos, profe, desde Conce, octava región. Buen trabajo, profe, siempre informando. Hey, DJ Street Zapetini, digo. Gracias por estar acá también. Saludos desde Arica, desde el otro lado. Está caluroso ya Chile. Estamos entrando poco a poco al verano. Y ya ese calor en mi ciudad. ¿Cómo estáis, Rubano? Gusto verte por acá. Rubén dice, saludos, profe. ¿Cuánto tiempo? Sigo en 14.6. Esa iPad, déjala ahí nada más. No la actualices. Ya va a llegar, tú sabes que sí. De Nick21 también enviando saludos desde México. José Romero también. Saludos también para ti. Me dice Jonathan Jacinto. ¿Qué tal, profe? Saludos desde California. Tengo un iPhone 7 en 15.1. Hay jailbreak. Hoy día no, pero se viene. Ya hay una fecha que se anunció. Así que va a ser lo que vamos a estar hablando ahora en el minuto 30. ¿Cuál es la mejor versión para estar esperando este jailbreak? Y hay que apurarse porque Apple no nos puede ganar. No nos puede ganar. Apple va a cerrar una puerta importante este día lunes o martes. Probablemente el lunes, en la cual nosotros tenemos que estarnos apurando para hacer dos cosas. ¿De acuerdo? Así que ya vamos a hablar de aquello. Antonio Rivas, saludos también para ti. Moki me dice, usted en Arica con calor y acá en México con un clima muy frío. Claro, al estar en hemisferios distintos, ¿cierto? Los climas son diferentes. Saludos también desde Argentina para Dylan Joy. Saludos también para ti, Diego Drummer desde Bogotá. Te ves recién ahí, Diego. Gracias por estar acá. ¿Qué es lo que me dice Denis Alexander Ábalos Mejía? Saludos, profe, desde El Salvador. También para ti, Denis. DJ Boti, ¿cómo estáis? Un saludo también para ti desde RD conectado. Profe, aquí estamos en invierno y cayendo nieve y frío en Montreal. Imagínate, Sebastián Mendoza, acá estamos con un calor terrible. No terrible. Llegan días los cuales sí son terribles. Por eso vamos a viajar con la familia. Nos vamos a ver con mis padres para que puedan ver a mis hijos. Me dice Mafia iOS, profe, ¿es cierto que Apple descontinuará los iPhone? No he visto noticia de aquello. ¿Qué pasó? ¿Hay algo quizás que no me he enterado? ¿Qué cosa va a descontinuar de los iPhone? Saludos también. Veamos acá quién está conectado acá en el chat. Está Emerald Copper también, saludos para ti. José Antonio Gómez, ahí sigue activo todavía. Víctor Bravo, profe, estoy en el trabajo viendo el directo escondido. Saludos desde España. Ay, que no te vayan a retar, Víctor. Igual en España es un poco tarde, ¿eh? No sé a qué te dedicas en tu trabajo, pero un saludo para ti. Gracias por estar acá. Recuerden que pueden ver el video más tarde, compartirlo, ver la repetición, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos quién más tenemos acá. Está Panteras también conectado. Veamos, a ver, quiero ver el saludo a todas las personas. Recuerden el hashtag, si te leo like. Está José Romero, saludos, mi profe, también saludos para ti. Vamos a ver quién estuvo mandando acá. Do Brasil, Everton dos Santos, conectándose acá. También está transmisión en vivo, ao vivo. Sebastián Mendoza, súper excelente, profe. Ando sin los audífonos, se dieron cuenta, tuve que mandar a reparar el típico sonido este que está como crujiendo, la estática. Mandé a repararlo para que hagan el cambio del dispositivo. Y como en mi ciudad, si ustedes supieran dónde está Arica, en realidad es un lugar
yo le llamo un pueblo olvidado al norte de Chile. No hay muchas tiendas en realidad y desde acá sale esta señal a todo el mundo compartiendo esta pasión que hay por el jailbreak y no hay un Apple Store, entonces tengo que mandarlos a otra ciudad, a que otra persona los revise y que los evalúe, etcétera. Todo un protocolo que hay que hacer con parte de Apple. Profe, el día 25 habrá live, lo pregunto por ser un día después de Navidad. No creo que el sábado haga un live. Yo creo que no sé qué día, el 24 puede hacer un live. Yo creo que sí. El 24 podríamos hacer algo. No hay planes en realidad. En la tarde, como a esta hora. Ah, pero sería viernes otra vez. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero ahí nos reencontraremos. Ya ese día tendría que hacer el podcast también para que se publique el 26. Y ya de ahí, adiós. Doblando papel, mira el nombre de usuario. Hola, buenas tardes. ¿Quién sabe cómo puedo recuperar una cuenta de Hotmail? Bueno, tendrías que ir a las opciones de recuperación. Te da la opción de recuperar contraseña. Va a depender si en el pasado tú registraste algún otro correo electrónico de recuperación o algún número telefónico para que te esté llegando algún código para restablecer la contraseña. Tendrías que verlo ahí. Coloca la dirección de correo y tiene que haber una pregunta que diga, ¿has olvidado tu contraseña? Pincha ahí y sigue todas las instrucciones que te entrega. DJ Street dice, denle likes dice en del profe para apoyar. Ah, ya, en directo. Nos parece que el autocorrector ahí te jugó una bala pasada desde Conce. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Saludos también para Mafia iOS. Está K. Beagles, también conectado allí desde el chat. Me dice Dylan Joyce, tengo un iPhone 7 en iOS 14. ¿Se puede hacer checkra1n? Excelentes noticias. Tu dispositivo sí se le puede hacer el jailbreak con checkra1n. Está el tutorial en la descripción. Lo bueno es que al tener un iPhone 7, tu Touch ID y el código, todo sigue funcionando normal. O sea, ni te vas a dar cuenta. Todo anda de maravilla con el iPhone 7. Y lo bueno es que funciona incluso si es que estás en iOS. A ver, déjenme subir esto. Ahí está. Te va a servir incluso si es que estás en iOS 14.8.1. ¿Ya? Y si tu iPhone 7 está en una versión inferior a 14.8.1, yo lo dejaría donde está. Porque puede salir una actualización de Uncover y ya no harías el jailbreak con computador con checkra1n, sino que podrías hacerlo sin computadora. Así que no lo muevas de iOS. Me dice Johnny Loco, hola profe, me encanta ver tus videos. Aún no me arriesgo a hacer el jailbreak en mi iPhone 10S Max, pero estoy empezando a usar Alstor y me está gustando. Ok, estás poco a poco ahí ingresando, Johnny Loco. No te preocupes, ya va a llegar el día en el cual te vas a atrever. Los tutoriales tú sabes que van a estar acá, revisados de tweaks, videos con soluciones a errores. Siempre es importante hacer una copia de seguridad de tu información por si algo llega a ocurrir, aunque por lo general yo no he tenido un problema haciendo un jailbreak de que vaya a perder mi información. Años serán. Una vez me ocurrió, creo que estaba con iOS 9, pero iOS 9, iOS 14, estamos hablando además de un lustro atrás, así que no hay problemas. Ernesto dice, ya presentes aquí, profe. Dale, Ernesto, gracias por haber llegado. ¿Qué pasa, Bernardo Mejía? Saludos desde RD también para ti. ¿Qué es lo que dice Rubano? Profe, ¿sabes si la SEP de 15.2 es compatible con la de 14 en iOS 11? No, ya Apple cambió, Rubén. La SEP desde iOS 15.0, la versión oficial ya, cambió la SEP y desde entonces cuando queremos ocupar Future Restore queda roto el Face ID en los iPhone 10. O sea, uno dice roto en el sentido de que queda desactivado, ¿ok? Luego si apagas el teléfono, si lo formateas, con iTunes vuelve a funcionar. No es que queda dañado de por vida, ¿ya? ¿Qué es lo que me dice doblando papel? ¿Es necesario instalar el perfil falso para que no se actualice a 15.2? Es necesario porque lo bueno que no va a actualizar tu dispositivo y lo va a dejar allí congelado en la versión de iOS que estás. Así vas a evitar que el equipo se te vaya a actualizar durante la noche cuando lo actualices o cuando lo conectes al computador. Así que no lo muevas, por favor, instalen el perfil para bloquear las actualizaciones de iOS. Joan Willington, Malukish Zafra, espero haberlo leído bien, Joan. Dice, hola profe, saludos, estoy en 14.8 en iPhone 7. ¿Qué me recomiendas? Ya tiene checkra1n. Tu teléfono ya tiene jailbreak, incluso con el Touch ID funcionando. Así que dale nada más con checkra1n y no lo actualices más.
porque tu checkra1n incluso funciona en tu dispositivo en iOS 14.8.1, pero no es necesario irse a la última, porque puede salir una versión de Uncover para ti, Joan, y la idea es que si llega a salir ese jailbreak, podrías luego olvidarte del computador como se tiene que hacer con checkra1n y lo harías sin computador. Así que quédate ahí nada más. Manuel López, también mis mejores deseos para ti hasta Guadalajara, México, lindo y querido. ¿Cómo estáis? Memo M, buenas noches, buenas desde España. Es invierno allá, 8 de la tarde, buena hora. Así es, recuerden que luego de este directo voy a tener un podcast ahí con suscriptores. Ya tengo a José Antonio que está acá conectado, que va a estar conmigo ahí. Si tú quieres ser parte de ese podcast, dímelo ahora, coméntalo, porque tengo un cupo. Algo pasó allí a última hora, y si alguien quiere ingresar, son todos bienvenidos. ¿Qué me dice Moki? Somos, así es, poco a poco subiendo el número de usuarios y de likes, así que déjenlo por favor, apoyemos, así es, gracias por todo, por estar acá. Reitero que el motivo por el cual estamos acá un día como este es porque el día de mañana voy a estar fuera de la ciudad. A ver, ¿qué es lo que dice Rubano? Digo, tengo un iPhone 8, me gustaría actualizar de 14.7 beta 1 a 14.7. No sé qué, Rubén, no estoy seguro con los A11. ¿De acuerdo? No. Sí, Memo M, te he visto otras veces. Memo, mándame un mensaje por Twitter, por favor. Ah, pero ahora, sí, ahora. Etiquétame. Ahí fui a abrir el Twitter para mandarte el enlace para la llamada. Álvaro G, saludos, profe, desde Ecuador. ¿Desde cuándo no funciona WhatsApp en los 6S? Oh, que yo sepa, está funcionando WhatsApp en los 6S, ¿no? Hay un usuario acá, y ese es todo su nombre de usuario, y tengo un iPhone 8 en 14.3. ¿Qué me recomiendas? Tienes al jailbreak de checkra1n y tienes a Uncover. Lo mejor que de Uncover es que sin computador, ¿de acuerdo? Así que dale ahí tú con cualquiera. Estás en una muy buena versión de iOS 14.3. Mi teléfono está en 14.3 y Apple ya lanzó la beta de 15.3. Ni me urjo, ni me siento mal, ni me preocupo. Mi teléfono hace más cosas que iOS 15. Yo estoy en el futuro, ustedes saben, iOS 20, allá adelante. Alexander Díaz Peña, saludos, profe, desde España. Tengo un jailbreak de 14.2 en mi 10S Max. ¿Qué me recomiendan? En el minuto 30 vamos a hablar qué pasa con las recomendaciones, porque sí recomiendo 15.1 y vamos a ver en qué casos y quiénes serían los que lo estarían ocupando. Dice, mi YouTube, profe, tengo un iPhone 11, estoy en 14.6 sin jailbreak. ¿Qué me recomienda? Estoy deseando hacerlo. Mi YouTube, quédate allí nada más, ¿de acuerdo? No lo actualices más, por favor. Aguarda, no te muevas de tu versión de iOS. Hoy día hay jailbreak hasta 14.5.1 y 14.6 es justo el que viene más arribita. Así que tu iOS es el siguiente en tener un jailbreak. Así que no te muevas, por favor. Profe, me dice Arsenio Moraga, estoy en 15.1.1. Ayer subí mi iPhone 12. Excelente. No te muevas de ahí, Arsenio, por favor. Está Sinteco. Saludos, profe, desde Ciudad de México. Gracias también, Sinteco, por estar acá. Poco a poco se va añadiendo gente acá al chat. Me dice Rubano, ¿puedo entrar al grupo de suscriptores? Todavía no he hecho el grupo, Rubano, pero cuando lo cree tú sabes que va a estar ahí adentro. Pero no he hecho nada todavía. Ernesto, profe, con el perfil de WatchOS 8 también se pueden bloquear las actualizaciones. No estoy seguro, Ernesto, no he hecho la prueba, pero al menos esta semana con el tutorial que se subió para estar bloqueando las actualizaciones, te funciona incluso estándolas bloqueando allí en en WatchOS. También te sirven desde allí. Memo me dice que tuvo que subir a 15.1.1 porque se me trababa mucho. Pero lo bueno es que hay un exploit en esa versión. Así es, Memo. Memo, ¿ya me escribiste o no? Arturo Seika, ¿cómo puedo poner jailbreak en un iPhone 10S? Estoy en 15.2. ¿Se puede poner? Tengo esas dudas. Gracias por responderme. Arturo, 15.2, la versión en la que estás ahora tú, no es una buena versión de iOS. Tienes que estar bajando a 15.1. Voy a poner ahora esos tutoriales. Ok, ya está el enlace ahí en la descripción para que lo puedan ver, para estar bloqueando las actualizaciones. Memo, te respondí el mensaje ahí por Twitter. Te mandé las preguntas también que vamos a estar hablando. Me dice Sinteco, yo no tengo jailbreak en mi iPhone 13. Tengo 15.1.1. ¿Tienes video de cómo instalarla desde cero? Sinteco, va a salir para tu versión de iOS. No te muevas, por favor, desde donde estás. ¿Ok? Arturo Seika, gracias. ¿Y cómo puedo bajar
iOS 15.1. Ese tutorial me faltó añadir en la descripción. ¿Dónde lo dejé? Ya vengo. Diego Castellanos. Hola, profe, hay que esperar, pero es seguro el jailbreak de iOS 15. Saludos desde Colombia. Al menos la información que tenemos hasta ahora, Diego, es que la liberación de los exploits que van a permitir hacer el jailbreak sí se va a realizar. Entonces, teniendo ese antecedente, estamos confiando en que lo que nos dijeron sí se va a cumplir. ¿Ya? Ahora, la forma en la que se hace, Arturo, para estar bajando de 15.2, tienes que descargar el instalador de iOS de tu dispositivo. ¿Ya? Y luego lo colocas con iTunes y se acabó. ¿Ya? Así que no hay problema sobre eso. Me dice Joan, gracias por los consejos, muchas bendiciones, profe, saludos desde Perú. De nada, Joan, no hay a la hora que se pueda abrir la frontera de Arica con Perú, viajar a Tacna. Bueno, cuando eso ocurra, esperar unos días, vamos a estar fuera y al regresar a lo mejor ir a disfrutar de siempre hablan de la comida peruana, es que es demasiado rica y tratan muy bien a los chilenos. Y me agrada mucho compartir con gente de otros países. O sea, estoy acá contigo que vives en otro lugar o probablemente en Chile, así que eso ya es genial. ¿De acuerdo? ¿Qué me dice por acá José Antonio? Si estás en 15.2, le está respondiendo Arturo. Lo mismo, bájate el IPSW y tienes que estarlo instalando. Así es, tienen que aprovechar. Tienen que aprovechar de estarlo realizando. Así que sigamos viendo acá los mensajes que tenemos. Yo pensé que los enlaces los había dejado en un video. Memo, ¿viste el mensaje que te envié o no? Respóndeme, Memo. Arturo Seika, gracias, profe. Una vez que lo baje ya le podré hacer el jailbreak. Gracias, saludos desde Sonora. Claro, cuando lo bajes a 15.1, luego hay que esperar a que la vulnerabilidad sea liberada, a que se haga la herramienta, pero ya vas a estar en la versión de iOS correcta. O sea, 15.1, genial. Y si tienes un iPhone, ¿cuáles son los 12 y los 13? 15.1 no se firma para ti, pero sí 15.1.1. ¿Ya? Y 15.1.1 es igual a 15.1, así que no te vayas a preocupar. Gracias por los consejos. Así es, chiquillos, estamos acá respondiendo. Ya, Memo, perfecto. Terminando todo lo que es este directo, te mando el enlace y nos vamos ahí, que es genial poder organizar algo así también. Porque claro, estoy con ustedes, con los que sé que están acá en vivo. Y si a ti te gustaría estar algún día en directo, bueno, díganmelo por Twitter, profe, un día me gustaría estar contigo en el podcast y yo voy guardando los nombres de usuarios y cuando se acerca la fecha del podcast con suscriptores, yo empiezo a mandar los mensajes directos para ver si tienen disponibilidad y coordinar. Alex Cepeda acaba de ingresar también acá al chat. Dale, Alex, gracias por estar acá. Está Juan Araujo también, dice, saludos, profe, tengo iOS 14.8.1, me quedo ahí para esperar el jailbreak o tengo que bajar. Bueno, bajar no puedes. A lo mejor te refieres. Así es que tienes que subir. Dale, Memo, ahí no estamos hablando. Ghost, ¿algún método de 6S con 15.1 para este? Mira, vuelven a preguntar este tema de Filsa sin jailbreak. Ghost, puedes instalar Filsa, pero no vas a poder tener acceso a las carpetas internas. ¿De acuerdo? No es que Filsa provoca aquello. Para que Filsa pueda ver las carpetas internas de iOS, necesitas tener el jailbreak. Entonces no lo vas a lograr. Lo vas a instalar Filsa y lo único que vas a ver, las mismas carpetas que ves desde el computador. Las mismas. Edward Sánchez, gracias totales. De nada, Edward, gracias por pasar por acá. Me dice Carlos Sánchez, perdón, profe, ¿dónde consigue 15.1.1? No me sale ni puedo guardar los SH. Mira los tutoriales que están en la descripción de este video, por favor. Profe, cada vez más cerca de los 100.000 suscriptores. Así es, Dylan Joyce. La alegría que yo tengo hoy día, más que por los suscriptores que se agradecen, obviamente, que la gente confíe en ti y presione el botón y diga ya me voy a suscribir, es haber pasado las 14 millones de reproducciones, que fue una meta que yo tenía al menos para este año, y haber pasado, imagínate, 14 millones, sumar todas las vistas de todos los videos y que se haya llegado a un 14 millones para un canal como el mío, que se habla solamente de jailbreak, que es como wow. Y en español, así que está bien. Dale, Ghost, espero que haya entendido bien captado lo que traté de transmitirte con respecto a lo que es Filsa. Ya, lo puedes instalar, pero vas a ver lo mismo que desde el computador, no tiene ningún sentido en realidad.
¿Qué me dice Alexander Díaz Peña? Profe, con los SHSH en un futuro, ¿podría subir de 14.2 a 15.1? Exacto. Eso es lo que logran los SHSH. Intenté subir a 14.5 y el Future Store no me funcionaba. Lo que no funciona es el tema del Face ID. Si es que tu teléfono tiene Face ID, a lo mejor ahí te estuvo arrojando algún tipo de error. Pero para ello es 15.1 si va a servir. García YouTube, profe, ¿hay herramientas de pago para eliminar la cuenta de iCloud en 15.1? Para iOS 15 creo que no. Para iOS 14 sí. Pero para 15 no. Porque no hay jailbreak en 15.1. ¿Qué es lo que dice Juan Relus Farroñay? ¿Ya hay jailbreak en 15.1? No, pero se viene y ya vamos a hablar de aquello con todos los consejos para saber en qué versión de iOS tienes que estar allí esperando. Alex Huaraca también conectado, profe, para realizar el jailbreak. Nos está diciendo que tiene que estar en la versión de 15.1, ¿es correcto? Sí y no. Pero ¿cómo que sí y no? Ya vas a ver por qué, ya se vienen todos los argumentos. Me dice Alex Cepeda, profe, es que usted es el manager del jailbreak en español. Por eso siempre paso atento, el manager del jailbreak. Dale, Alex, un abrazo. Gracias por estar acá suscrito y viendo también este directo. DJ Dani de VJ me dice, profe, estoy en 14.6, mi iPhone 11, ¿qué me recomienda? ¿Subir con el perfil prohibido o me quedo ahí? Ya te voy a decir ya. Tranquilo de VJ Dani. Se viene ya García YouTube. De nada, García, para eso estamos. ¿Cuándo liberan Ancover para 15.1? Ya vamos a hablar de aquello. Bueno, va a ser tema también de conversación en el podcast, así que no se lo vayan a perder. José Antonio, ¿qué es lo que me dice? Le está respondiendo a otra persona. Gracias, José Antonio, por estar ayudando a otras personas. Los que estén en 15.1, instalen el perfil y esperen. Así es, Memo, lo has captado muy bien. Hola, profe, ya dejé mi like. Dale, gracias, Sauri, por estar acá. Sauri también fue parte de los integrantes de estos podcasts con suscriptores. Gracias, gracias. Ya, nos vamos entonces con todo lo que es la parte de que Apple no nos esté ganando, ¿ok? Estoy hablando un poco más fuerte. No sé si voy a bajar un poco el volumen de la voz porque me duele mi garganta ya. Ahí lo vamos a hacer. A ver si lo puedo acercar un poquito más. Eso. Estoy mucho más cerca que no quiero gritar y me empezó a doler la garganta. Ya, ahora voy a ocultar los comentarios. No me escriban, por favor, porque no voy a estar viendo lo que me mandan. Pórtense bien. Gracias. Thank you. Ya. ¿Por qué Apple nos podría ganar? Bueno, algo podría estar ocurriendo. Déjame ver dónde está el plumón acá. Ahí está. Algo podría estar ocurriendo este día lunes. ¿Qué día cae el lunes? Hoy día es 17, ¿no? Sí, 18, 19, 20. Algo puede ocurrir el lunes 20 o el martes 21. ¿Ya? ¿Y qué es lo que podría estar sucediendo en cualquiera de estos dos días? Es... Uy, este plumón creo que no es de pizarra. ¿Sí? ¿Lo borró? Esperen que me estoy mezclando acá con los plumones míos, con los plumones de mis hijos. Ese sí. Ahí está. ¿Qué es lo que podría pasar en esos dos días que Apple deje de firmar? Que Apple deje de firmar dos versiones de iOS. Que deje de firmar primero iOS 15.1 y para los iPhone 10, no, para los iPhone para todos los iPhone 12 y para todos los iPhone 13 deje de firmar 15.1.1. Entonces es acá donde hay que tomar una decisión importante. De las decisiones importantes, que son dos, la primera es obligatoria para todos los usuarios y la segunda no es obligatoria para todos los usuarios. ¿Cuál es la primera? La que sí es obligatoria. Le voy a colocar acá obligatoria. La que sí es obligatoria, aunque suene en algunos casos repetitivo, tienen que guardar sus SHSH. No sé por qué lo escribo en inglés. Guardar los SHSH. ¿Para qué me sirven estos archivos SHSH? Estos me sirven para que a futuro, cuando salga el jailbreak en 15.1 o hasta 15.1.1, yo voy a poder instalar estas versiones de iOS, incluso si es que Apple dejó de firmar estas dos versiones. O sea, es así de genial.
El otro día una persona me decía, profesor, quiero instalar 14.8, descargué el instalador de 14.8, el IPSW, pero lo estoy colocando con iTunes y me manda un error. Lógico. Para que se pueda hacer la restauración, lo que hace Apple es, en el proceso, mientras lo está restaurando, se comunica con los servidores de Apple, tu dispositivo, y le da el permiso para que pueda instalar una versión de iOS. Pero Apple ya no da permisos para 14.8. ¿Cuál es otra manera de decir que no da permiso para instalar 14.8? Que dejó de firmar 14.8 y Apple va a dejar de firmar el lunes o el martes 15.1 y 15.1.1. ¿Qué es lo terrible de que deje de firmar esto? Es que puedo estar guardando los SHSH solamente mientras se están firmando estas versiones. Por eso tengo que aprovechar, y los tutoriales están en la descripción. Tú vas a poder subir luego, instalar 15.1 y 15.1.1 sin la necesidad de tener que estar pasando por iTunes, sino que estar ocupando otro programa como lo es Future Restore. ¿De acuerdo? Entonces, este es el primer paso que es obligatorio. El guardar los SHSH. ¿Cuál es el opcional? De acá viene algo importante. ¿Cuál es el opcional? Opcional, antes de que se deje de firmar iOS 14.1, déjenme escribirlo acá, opcional. ¿Cuál es el opcional? Subir ya. Ese es el opcional. Hay algunas personas que yo he visto los comentarios que dejan en los videos y me dicen, profe, yo ya actualicé. Profe, ya subí. Ya subí. Déjame que no me veo. Ahí estoy. Déjame un poquito más acá. Ahí está. Me dicen, profe, yo ya subí. No quise esperar. Ya actualicé. ¿Cometí un error? ¿Hice mal? La respuesta es, no hiciste mal. ¿De acuerdo? Pero siento que sería un poco apresurado tener que estar subiendo a 15.1. Ojo, habla de subir. Significa que tú estás, lo que estoy diciendo yo ahora es algo que viven las personas que se encuentran en versiones inferiores a 15.1. Eso quiere decir 15.0.2, 15.0.1, 15.0 o en cualquiera de las versiones de iOS 14. Hay algunos que dicen, profesor, para mí los SHSH, no, nunca los he guardado, no lo quiero hacer. Profe, he guardado los SHSH, he visto los tutoriales de Future Restore, y es muy enredado. No, para mí me parece difícil, siento que no lo puedo estar realizando, no lo quiero usar, no quiero usar Future Restore. Si no lo quieres ocupar, tampoco te voy a obligar a que lo hagas. Pero una cosa sí es segura, que la primera vez que lo usas y te funciona, de ahí en adelante lo vas a usar siempre y se lo vas a recomendar a todas las personas. Porque instalar una versión de iOS cuando Apple no la está firmando es una locura. O sea, tener que burlar en cierta forma, por decirlo de una manera, a los servidores de Apple e instalar una versión que ellos ya no permiten es espectacular. Así que por ahí lo dejo. Pero hay algunos que ya actualizaron, que ya subieron hasta iOS 15.1 o 15.1.1 si que son un iPhone 12 o 13. Y si ya lo hicieron, profe, hice mal, yo diría que no. Profe, ¿lo va a hacer usted? No, porque yo ya usé Future Restore en el pasado y ahora quiero seguir usándolo. Como te lo dije recién, una vez que lo ocupas, ya no puedes dejar de utilizarlo. Ahora, por eso, hay que hacer dos cosas antes del lunes o del martes. Yo diría antes del lunes. ¿Qué va a pasar esa fecha? Apple va a dejar de firmar 15.1 y 15.1.1. ¿Qué significa que lo va a dejar de firmar? Que ya no te va a permitir instalarlo de manera tradicional, utilizando programas como iTunes, 3U Tools, mi favorito que es iMazing. Ya no te va a permitir aquello. ¿Ok? Por eso, antes de que se deje de firmar lo que es iOS 15.1 y 15.1.1, puedes estar guardando los SHSH. Y ese puedes, obviamente cada uno elige si lo hace o no. Mi consejo es que lo hagas porque luego que Apple deje de firmar estas versiones, tú vas a poder estarlas instalando incluso cuando ya Apple no las firme más, cuando Apple ya no lo permita más. Hay algunos que me van a decir, profe, el opcional, subir ya, o sea, irse a 15.1 y a 15.1.1, o sea, subir hoy día mismo.
antes de que llegue la fecha que Apple lo deje de firmar, ¿quiénes tendrían que hacer esto? Aquellas personas que a lo mejor que encuentren que Future Restore y el tema de los SH todavía no están listos para aquello, digámoslo así. Como dice el meme, todavía no están listos para esta conversación. Sería como algo así. O sea, no lo consideraría un error tener que actualizar a 15.1. Así que si lo hiciste tú o estás ya en 15.1.1, no. Lo que sí consideraría un error, no voy a decir imperdonable, pero sí un error grave, es estar ahora mismo viendo este video y tu dispositivo estando en 15.2. Eso sí que sería un error imperdonable. No, eso sí que sería un error grave. Todos los errores son perdonables en esta vida. Pero ese sí que sería un error grave, ¿de acuerdo? Estar en 15.2. Así que hay algo que hay que estar haciendo los que quieren subir ya. Espérate, se me ocurrió otra cosa más que es obligatorio. ¿Qué es obligatorio? Déjame ordenarlo de esta manera. Le voy a poner acá guardar los SH, que son los archivos que nos van a permitir instalar estas versiones. ¿Qué otra cosa es obligatoria? Bajar a 15.1 o 15.1.1 dependiendo de tu dispositivo. ¿Ya? ¿Y por qué dice bajar? Porque si dice bajar es porque me estoy refiriendo a aquellas personas que se encuentran en 15.2 y tienen que bajar. ¿De acuerdo? Eso es vital dentro de todo esto. Ahora, ¿qué es lo que era opcional? Lo voy a dejar acá. ¿Qué es lo que es opcional? Subir ya. Irse de inmediato a 15.1. Ahí lo pongo con signo de exclamación. Subir ya. Esa es la primera parte de esta clase. Lo siguiente es que la única forma de instalar 15.1 y 15.1.1 es utilizando los SH después que Apple lo haya dejado de firmar. La respuesta es no. Y es acá donde entra el perfil prohibido, tutorial que ya se subió a este canal. La forma de poder estar instalando otras versiones de iOS. Dejen ubicarme por acá. Y es en este momento en el cual yo me hallo en la siguiente disyuntiva. Van a haber personas que van a utilizar Future Restore, ¿de acuerdo? Eso es con los SH. Future Restore. Y van a haber personas que van a estar ocupando el perfil. Le pusimos un nombre abreviado nada más, perfil prohibido. ¿Y por qué suena como le puse prohibido? Porque, bueno, o sea, estar instalando una versión de iOS que Apple no te permite, ya es como algo, suena como algo prohibido, porque uno dice, ¿qué? O sea, ¿se puede instalar? ¿Qué? Tuve fe. Ya tú sabes. Entonces, le pusimos este nombre más abreviado, sabemos que es el perfil del retraso de actualizaciones, bla, bla, bla. En dos palabras, perfil prohibido. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos dos procesos? Lo primero es que con Future Restore, tú necesitas obligatoriamente, se hace con Jailbreak. ¿Ya? Se hace solamente con Jailbreak Future Restore. El perfil prohibido se hace con, pero también salió un método que el tutorial ya está en el canal y es sin Jailbreak. Entonces ya aquí hay un punto a favor para el perfil prohibido, porque para tener Jailbreak tengo que tener una versión de iOS específica, etc. Con Future Restore necesitas sí o sí utilizar los archivos SH. ¿De acuerdo? Y bueno, los SH tienes que guardarlos antes del lunes y del martes. Tienes que hacerlo. Si quieres ocupar este método, dice, no, yo no quiero ocupar este método, me voy con el perfil. Mira los videos de cómo se guardan, te vas a sorprender, son tan breves. Hazlo, por favor. Bueno, y el perfil prohibido es sin los SH. ¿De acuerdo? Y la tercera y última diferencia es que el perfil prohibido tengo un lapsus en el cual lo puedo estar utilizando. Un periodo determinado de 3 meses. ¿De acuerdo? O sea, tiene una expiración, le vamos a ir colocando así. Expira cada 90 días. ¿Qué quiere decir este perfil prohibido?
que hoy día, por ejemplo, se puede estar instalando incluso iOS 15.0. O sea, tiene que aparecer 15.0, se deja de firmar 15.0 y 90 días después puedes instalar 15.0. Hoy día todavía se puede instalar 15.01 con el perfil prohibido. Es decir, que salió 15.01, se dejó de firmar 15.01 y 90 días después ya se expira. Ya no puedes instalar 15.01, pero tienes 90 días después desde que se dejó de firmar. Todavía hoy día se puede instalar 15.02. ¿Adivina qué? Salió 15.02, se dejó de firmar 15.02 y 90 días después todavía puedes instalar 15.02. Entonces, esa es la duración que tiene el perfil, que va a estar expirando cada 90 días las versiones de iOS que se dejan de firmar. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene Future Store? No expira. Ya con eso te lo digo todo. Entonces, acá podemos ver principalmente cuáles son las diferencias entre cada uno de los métodos. ¿Cuáles son las similitudes? Bueno, las dos se hacen con computador, con PC. ¿Ya? Las dos se hacen sí o sí con computador. Y sería básicamente aquello. Respecto a la... espérate. Déjame ver otra diferencia. Future Store, no sé cómo escribirlo que no vaya a sonar. Lo voy a colocar así. Este es un método fácil de usar. No le quiero colocar difícil a Future Restore porque no es difícil, porque es arrastrar y soltar. ¿Qué puede ser arriba? Un nivel normal le voy a colocar. ¿Ya? Normal. ¿Ya? No lo quiero colocar un nivel normal. Este sí lo voy a colocar un nivel, este nivel es fácil. Y respecto, otra diferencia más. Respecto a los requisitos que se necesitan, ya acá los requisitos, respecto a los requisitos, cómo colocarlos, que no quiero darle mala fama a Future Store porque tiene buena fama, a mí me gusta, es bueno, es muy sencillo de utilizar. Respecto a los requisitos, ¿qué podría decirse acá? Podría ser una tablita, un poco más ordenada. A ver, hagamos una tabla. Me aburrió esto porque se me empezó a acabar el espacio. Ya, ¿cuáles eran? Típico de profe, no empieza a escribir algo, se aburrió, borró todo. Ya, primero habíamos colocado la opción del jailbreak. ¿Qué más era? SHSH. Si es que expira o no. ¿Cierto? El nivel de dificultad. Y los requisitos. Y el PC. ¿De acuerdo? Vamos a considerar esos 6 factores. Acá vamos a colocar a Future Store. No hay como las tablas en realidad, ¿no? Y el perfil prohibido. ¿Ya? Entonces, déjenme por acá. Tenía un plumón verde. Ya no está el plumón verde. Ok. Vamos con la tabla. Ahí está. No sé si se me ocurra otro factor más. Pero acá los tenemos. Ya, con computador los dos. ¿Cierto? Los dos son con computador. Acá se necesita jailbreak. Acá sí se necesita jailbreak. Para el perfil prohibido no necesita jailbreak. Future Restore con SHSH. Acá es sin SHSH. Future Restore expira. No expira. Perfil prohibido sí expira. 90 días. ¿Cierto? Y luego, el nivel de dificultad. ¿De acuerdo? Le voy a añadir acá un poco más. El nivel de dificultad. Acá yo le pondría normal. Y este es fácil. Es mucho más sencillo. Sencillo le voy a colocar. ¿Ya? Y respecto a los requisitos, ¿cuáles son los requisitos? Que tengo que tener jailbreak, que tengo que tener los SHSH,
que tengo que conseguir varias cosas antes de estarlo utilizando. Estos requisitos les voy a poner, no quiero colocarle complejo. ¿Cuál puede ser una palabra, un sinónimo de complejo? Pero le voy a poner acá, no complejo, sino que, cabeza loca, no se me viene la palabra. Bueno, respecto a los requisitos, acá son fáciles, o sea, no hay que hacer nada, no necesitas jailbreak, nada, ¿de acuerdo? Yo creo que varias personas van a irse a 15.1 por el tema de la complejidad, ¿de acuerdo? Le voy a poner acá algo complejo. ¿Y por qué algo complejo? Porque necesito del jailbreak, necesito los SSH, el computador tiene que tener instaladas ciertas cosas. Es algo complejo. No lo quiero colocar complejo porque si no va a parecer que solamente los expertos lo pueden hacer. Y no solamente los expertos lo pueden estar realizando. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, nos encontramos en la situación de que Apple va a dejar de firmar el lunes o martes 21 iOS 15.1 o 15.1.1, cualquiera de esas dos versiones de iOS. Y antes de que Apple deje de firmar estas versiones de iOS, hay dos pasos obligatorios. Primero, tienes que guardar los SSH. La gracia de estos archivos es que cuando Apple deje de firmar 15.1, utilizando la herramienta de Future Restore, vas a poder instalar 15.1.1 incluso cuando ya Apple no lo permita. Bacán. Segundo requisito obligatorio, para todos los usuarios que se encuentren en iOS 15.2, tienen que estar bajando a 15.1 o 15.1.1. Bueno, esta es solamente para los iPhone 12 y 13. Pero tienen que bajar. Tienen que hacerlo hoy, el sábado o el domingo. El lunes puede ser en las primeras horas del lunes, pero no dejes pasar el tiempo. Los tutoriales están en la descripción. Igual que los tutoriales de Future Restore, para que vayan viendo, para que lo conozcan, y el tutorial del perfil también está en la descripción. Lo que es opcional es subir ya. O sea, irse de inmediato a 15.1. No esperar más. No quiero ocupar Future Restore. No quiero ocupar el perfil prohibido. Me quiero ir ahora. ¿De acuerdo? Y este subir ya. Esto sería con iTunes. iTunes o iMazing. 3 utools. Y me imagino que deben haber otras herramientas también que lo realizan. Déjame colocarlo acá un poquito más ordenado. Sería iTunes, iMazing, mi favorita por lejos, y 3 utools. Ahí está. Así que, uy, no se ve el último. Ahí lo pueden ver. ¿Quiénes van a subir ahora? Los que no quieren ocupar Future Restore. Los que no quieren ocupar el perfil prohibido. Todavía se firma 15.1 y 15.1.1. Por eso Apple no te puede ganar. Porque Apple cierra esta puerta y la única forma de abrir esta puerta es con los SSH o con el perfil. O sea, si no lo hago esto ahora, tengo que hacer esto. Dice, entonces es ahora o nunca tengo que hacerlo. No, porque el consejo viejo de estar esperando la versión más baja de iOS es el mejor. Yo no voy a subir, ¿de acuerdo? Yo no voy a instalar 15.1 en mi dispositivo. Dice, pero ¿cómo no lo voy a instalar? No lo voy a hacer. No lo voy a instalar. Porque quedarse en la versión más baja siempre es mejor, porque luego puedo subir con los SSH o con el perfil prohibido. Pero yo también sé que hay algunos usuarios que a lo mejor ven esto y dicen, es muy complicado para mí, no lo entiendo, no estoy listo para esta conversación. A futuro lo quiero estar viendo, ahí lo voy a estudiar, ahí lo voy a aprender, ahora no. Entonces, si tú te sientes así, sube ya. Anda a iTunes, anda a iMazing, anda a 3 utools. El tutorial para aquello está en la descripción y es simplemente descargar el instalador de 15.1.1 y cargarlo con cualquiera de estos programas. ¿Ya? Si es que tú no vas a hacer eso, tenemos otras dos opciones para irnos a iOS. Para irnos hasta iOS 15.1 o irnos a iOS 15.1.1. ¿Cuál es la otra forma de hacerlo? Cuando Apple ya deje de firmar, lo podemos hacer con Future Restore o con el perfil prohibido. Acá ustedes tienen 6 variables que diferencian o asemejan a cada una de estos dos métodos.
En tema de jailbreak, Future Store necesita jailbreak, el perfil no. Future Store necesita SH y el perfil no. Luego, expira Future Store, no, en cambio el perfil, cada 90 días se van venciendo las versiones. O sea, no lo puedo hacer cuando yo quiero. Estoy como atado, obligado a hacerlo en un momento determinado. El nivel de dificultad, bueno, Future Store es normal, es arrastrar, soltar, es una cosa bien simple. Y el perfil prohibido en realidad es súper sencillo. Por el tema de los requisitos para estar consiguiendo jailbreak, estar consiguiendo los SSH, se vuelve algo complejo Future Store, pero no es complejo porque Apple lo haga complejo, es porque es uno, los requisitos son más que todo humanos. Eres tú el que tienes que guardar los SSH, eres tú el que tienes que quedarte en la versión de iOS y no moverte, bloquear las actualizaciones y no moverte más y esperar allí. Pero algunos no lo hacen, eso lo vuelve algo complejo. En cambio, el perfil prohibido es re simple, o sea, no tenéis que tener ningún requisito, o sea, sin jailbreak, sin SSH, el único problema que tiene este método es el de los 90 días que expira, ¿cierto? Es el único pero. En cambio, Future Store tiene otros peros, aunque lo puedo ocupar cuando yo quiera. Entonces, eso es lo genial también de ese método. Yo creo que la gran diferencia entre estos dos métodos está acá. Esta es la variable determinante entre un método y otro. ¿De acuerdo? Pero ambos nos van a permitir estar yendo a 15.1.1 o a 15.1. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Escucha bien. Que Apple todavía firma hoy día 15.1. Si es que Apple, supongamos, el lunes o el martes deja de firmar 15.1, van a pasar 90 días en los cuales vamos a poder instalar 15.1 y 15.1.1 con el perfil. O sea, 3 meses. ¿Qué sería eso? Enero, febrero, marzo. ¿Cuándo se anunció que salía el exploit? En febrero. Entonces, si el exploit se libera, podríamos estar ocupando el perfil para estar subiendo. Ay, José Antonio, estoy hablando, Memo, estoy hablando de mi argumento para el podcast con suscriptores. Pero no me aguanto. Hay que estar allí, teniendo eso presente. Que se puede dejar de firmar, pero 90 días después todavía vamos a poder seguir instalándolo. O sea, ¿cuál es el drama? ¿Cuál es el problema? ¿Te das cuenta? Entonces, no lo vería yo tan grave, no lo vería tan que hay que tener tanta prisa, pero sí que hay algunos usuarios que a lo mejor lo encuentran complejo, no lo quieren hacer. Así que ándate a iTunes, sube ya y espera allí. Subir. Y si ya subiste, ¿qué es lo que viene después? Le voy a poner así abreviado. Bloquear las OTA. ¿Qué es lo que es el bloquear OTA? Es bloquear las actualizaciones automáticas de iOS. Eso hay que hacerlo justo después de esto. Después que actualices, tiene que estar... déjame colocarlo acá con otro color. Después que hagas todo esto, tienes que bloquear las actualizaciones de iOS. Eso tienes que hacerlo sí o sí. Después que hayas actualizado. Instalas el perfil, tutorial en la descripción y se acabó. Espero que con todo esto, vamos con la captura de pantalla. La clásica captura de pantalla. ¿Ya? Así que vamos. Ahora tienes que tomar la captura, se supone. Esa. Captura de pantalla. Ya. Bueno, si ustedes han estado en otros directos, saben que tienen que ocupar el hashtag en Twitter, el hashtag en vivo con el profe. Y le dan ahí nada más. Vamos con las preguntas que hayan quedado de toda esta explicación. Eric me dice, o sea que el perfil prohibido se debe cambiar cada 90 días. No, Eric. Rayos. Sabía que cuando lo estaba explicando Eric, dije, se puede entender de esta otra manera. No, Eric. Esto de los 90 días es el tiempo en el cual tú tienes para estarlo instalando. ¿Ya? A ver, déjame traerlo otra vez por acá. Déjame ver si ocupo un trocito de pizarra que me queda acá arriba. Supongamos, el lunes, Apple, bueno, un día salió 15.1, ¿cierto? Luego llegó el momento en el cual Apple dejó de firmar 15.1. Después de que deja de firmar 15.1, vas a tener 3 meses, un mes, 2 meses,
3 meses para estarlo instalando. ¿Ya? 3 meses para su instalación. Cuando ya pasan los 3 meses, ya no vas a poder instalar 15.1. Pero, Eric, si tú ya instalaste 15.1 utilizando el perfil, ya estás ahí. Ya lo lograste. Ya llegaste a la meta. Ya estás en 15.1 y ya no te mueves más. Puedes estar todo el resto de tu vida con ese dispositivo en 15.1 si así lo deseas. ¿Vale? Es eso. O sea, lo vas a instalar, pero luego no hay que hacerlo cada 90 días, sino que expira las versiones que se pueden instalar. ¿Ya? Eso. ¿Qué es lo que me dice Pitu? Profe, ¿cómo se llama el tweet para ver la info del dispositivo en el apartado de general? System Info. Se escribe por separado. System, sistema, info, información del sistema. ¿Qué es lo que dice Gonurler? Dice, profe, estoy en 14.8.1 y me parece update de 15.1. Ya con todo lo que mencioné anteriormente, ahí ves qué tú haces. ¿De acuerdo? Puedes subir o te puedes quedar. Las dos opciones son válidas. Yo no voy a subir. Yo voy a subir o con Future Store o con el perfil prohibido. Pito dice, si subes a iOS 15 con Future Store, ¿no te quita el Face ID? No lo quita. En iOS 15 está funcionando sin ningún problema Face ID y Touch ID en todos los dispositivos después de ocupar Future Store. ¿Cómo estáis, Marius? Gusto verte por acá. Dylan Joyce, profe, ¿se puede hacer check rain en un iPhone 5S en 12.5.5? Sí, se puede. El tutorial está en la descripción, Dylan. Jonathan Orellana, profe, estoy en 14.3 con Jailbreak. No sé si subir y esperar a 15.1 porque no quiero usar Future Store por el problema del Face ID. Jonathan, si ocupas el Face ID, funciona sin problemas. Sin problemas. A lo mejor tendría que haber añadido ese apartado acá, ¿o no? Face ID y Touch ID. Bueno, en iOS 15 no te da ningún problema el Face ID y el Touch ID. It's me. Saludos también para ti. Gracias por estar acá. Que me dice Michael Rincón. Genial, ya sé hacer el jailbreak. Ahora solo falta tener el iOS correcto. Dale, Michel, ya se puede. ¿Cómo estáis, Juan Antonio Tocayo? Wild ya está en 15.1. Espectacular. Creo que dice Smith. Y si estoy en 15.01, si estás en 15.01, ándate a 15.1 más. Ya estás ahí. Ya estás en iOS 15. Yo creo que el pero está ahí con los que están en iOS 15. Guarda los SH, por favor, ¿de acuerdo? Guárdalos, así que tienes que tener eso más que presente. Veamos, ¿qué otra pregunta tenía por acá? Rubano dice, yo voy a esperar en iOS 14. Si sale para iOS 15, antes subiré con el perfil. Hay tiempo para el perfil. No hay prisa. Así que, Eric, espero que haya quedado clara ahí la respuesta. Roberto Martínez, también saludos para ti. Alan Gabarrete, también saludos para ti. Gracias, Mario, por estar respondiendo ahí las preguntas en el chat. Gracias, Mario, porque también responde los comentarios en YouTube. Gracias, Mario. Estoy en 15.02. Juan Antonio, yo que tú subo. Ándate, ya estás en iOS 15. Ándate a 15.1. No hay noticias sobre checkrain en iOS 15. Las hay, Jonaster. Ya se viene video la próxima semana. Profe, ¿alguna vez intentó instalar Android en un iPhone? No, pero tengo el iPhone 7 para probarlo, pero no lo he hecho todavía. Esperaré en 14.8 y guardaré los SH. Está bien. Podríamos hacer una encuesta en Twitter, ¿no? Ver qué vas a hacer. ¿De acuerdo? ¿Qué vas a hacer? Voy a esperar y guardar los SH. Voy a esperar y subir con Future Store. Voy a esperar y subir con el perfil. Voy a subir ahora. O no sé qué hacer. No sé, ahí veré qué opciones estar añadiendo. ¿De acuerdo? Así que nos vamos despidiendo ahora. Me voy a grabar el podcast ahora con suscriptores. Así que José Antonio y Memo, nos vemos ahora. Les voy a mandar el enlace para que podamos hacer la llamada. Para hacer todo esto. Juan Rivera, no escuché cuándo liberan Ancover para 15.1 iPhone 10. Juan Rivera de Calama, ¿no? ¿O otro Juan? Me suena a un Juan Rivera desde allá. No, todavía para febrero va a salir un exploit, una vulnerabilidad, Juan Rivera. Un saludo ahora, no se puede instalar ningún jailbreak en iOS 15. No hay ningún jailbreak hoy día en 15.1. José Antonio me dice, guardé los SH con TS Saver. ¿Es normal que al bajarse el dispositivo ocupen 174 kilos? Sí, es normal, no pesan tanto en realidad. Mira los videos que están en la descripción porque ahí muestro cómo revisar los SH. Es importante aquello. ¿De acuerdo? No solo guardarlos, sino que revisar que estén bien. Y si por algún motivo llegan a estar mal guardados, luego puedes ocupar el perfil que no se necesitan los SH. Así que no hay ningún problema. Jan Gómez, hola profe, saludos desde Miami. Disculpa la pregunta, no es de jailbreak. Quiero saber si conoces la aplicación iPadWin, iPad Store.
Le pregunto, a ver, con suerte me contesta. iPad Store sí la ubico, es para instalar aplicaciones desde Safari, ¿cierto? El problema es que no funcionan siempre. Apple les descubre el certificado empresarial que ellos utilizan y lo revoca y las aplicaciones dejan de funcionar. Y uno se pregunta, ¿desde qué otra tienda lo puedo estar bajando? Bueno, cuando se revoca uno, se revocan todos, caen todos. ¿De acuerdo? Herman Vázquez, 1501. Bueno, le estoy diciendo a los usuarios que ya están en iOS 15, esperen en 15.1. Pero tampoco es malo, o sea, guarda tus SSH, o sea, toma tu decisión, o me voy con el perfil. Sé que recién dije lo contrario, pero en mi mente está ahí las dos ideas. Mejor esperar en la versión más baja, me retracto. Esperen en la versión más baja, espero que en estos minutos nadie haya actualizado. Esperen en la versión más baja los que están en 15.02, 15.01, 15.0 y guarden los SSH. Total, si llega a salir el jailbreak en 15.1 y si están en 15.01 tampoco va a ser tan terrible. No es tanta la distancia ni la diferencia entre las mejoras de iOS que las que trajo. No. Ya, Jan Gómez, un saludo para ti. El link para comprobar los SSH no me está funcionando. Fíjate bien los enlaces que aparecen ahí en la descripción. Me dice el link 1997, estoy en 14.6. ¿Cuándo saldrá un jailbreak? En febrero sale el exploit. De ahí cuando sale el jailbreak, ahí está por verse. Profe, en conclusión, el jailbreak de iOS 15 viene en febrero. Eso va a ser la respuesta del podcast que vamos a grabar ahora. Ya, así que me despido. Gracias a todos por estar acá. Es probable que el directo de la próxima semana también sea un viernes, porque ya el sábado vamos a estar preparando maletas y tiempo para una hora como esto va a ser muy valioso el día de hacer del equipaje, de embalar todo, viajar con 2 niños, ya tú sabes, ¿ya? Así que alguna mención respecto a los dispositivos con A11, bueno, Rico, estamos ahí esperando nada más a que algo pueda estar ocurriendo. Por ahora hay jailbreak con ellos en iOS 14, en iOS 15 no. En realidad para iOS 15 no hay para ninguno. Un exploit es muy diferente a un jailbreak. Ya, pues Memo, aguántate al podcast. Aguántate, nos vemos, profe, estaré pendiente al siguiente video. Así es. Así que iPad Air 4 en 14.7, me quedo yo, actualizo. Bueno, Marciano Notch, cállate el nombre. Depende de ti. Ya mencioné si se actualiza o no. Mira, desde el minuto 30 va a depender de ti simplemente. Hay algunos que sí lo van a hacer y hay otros que no. Ya, así que nos vemos. Que estén todos muy bien. Se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video. Gracias a todos por esas 14 millones de reproducciones que ya se superaron.